Agradecido por su excelente exposición. Pasamos pues al periodo de preguntas y respuestas, las cuales pueden ser vertidas por escrito si nos las hacen llegar de ser el caso, o si no, de forma oral. Pidiéndole al participante que va a hacer la interposición oral que levante la mano para que las personas que nos están haciendo la asistencia, y que sea una pregunta relativa pues a alguno de los temas de exposición. Sí, buenas. Acá por lo menos nosotros en Panamá tenemos algunas situaciones en el proceso civil donde la tecnología va mucho más avanzada que la legislación. Encontramos tribunales donde tienen un cartelón donde nos dice no podemos tomar fotos de los documentos de los expedientes, aun cuando tenemos un escáner en la mano. Nos dicen copias los jueves, pero como hoy yo estoy en el Congreso, tengo que esperar el próximo jueves para conseguir esa copia. ¿Cómo ha sido la experiencia, por lo menos en el caso de Uruguay y Colombia, sobre el uso de la tecnología y cuando la tecnología va más rápido que la legislación? Quisiera escuchar más o menos los comentarios que tienen los expositores. ¿Cómo no? Vamos a concederle la respuesta acá al doctor Santiago. Bueno, uno de los temas que tú planteas de la tecnología tiene que ver, me parece, con la publicidad del proceso. Si el proceso es público, no habría ninguna dificultad para que se pudieran tomar fotos, escanear páginas, eso no habría ningún problema. El segundo tema que tú planteas es directamente de gestión. Hoy la tendencia que se está dando en todos los países es a eliminar estos famosos institutos de esto se hace a tal hora y esto a tal otra hora, ampliar el horario de funcionamiento de los juzgados incluso mañana y tarde y tener además un sistema que permita el funcionamiento completo. El expediente electrónico complementaría y ayudaría para evitar esas dificultades, a pesar de que el expediente electrónico tiene un riesgo, y es que hay países que dicen que la gran reforma procesal es el expediente electrónico. Siguen haciendo exactamente lo mismo, pero ahora en lugar de leer el papel, leen la computadora. Eso no es ninguna reforma procesal, porque el expediente electrónico es solo un auxilio para eso. No sé si con eso respondo, pero gracias. Si el doctor Peláez quiere acotar con relación a la experiencia en Colombia, por favor. Espero que esto no quede grabado, pero le voy a contar una anécdota, mi estimado amigo. Recién entró a regir el Código Penal de Proceso y fui a presentar un memorial desistiendo del proceso porque se ha llegado a una conciliación. Bueno, una forma normal de terminación de proceso. En Colombia, el Código Penal de Proceso prescinde las presentaciones personales salvo para el poder. Y simplemente el secretario empecinado en que tenía que hacer nota de presentación, yo le argumenté que estaba vigente el Código Penal de Proceso y simplemente dijo, doctor, es que eso no aplica por aquí todavía. Entonces, si yo me trabo en un debate de si tengo o no que hacerle presentación, lo presento sin presentación, después de 2 meses me va a salir a decir que se haga nota de presentación, etcétera, son 6 meses. Entonces uno termina ajustándose a esas inadecuadas prácticas o malas prácticas que son las que dificultan que la reforma cumpla su verdadero propósito. Si lo que usted me plantea es la posibilidad de utilizar tecnologías de esta naturaleza, pues yo no encuentro motivo alguno para que se impida, por ejemplo, la posibilidad de que yo entregue el dispositivo para que de una vez me graben el resultado de la actividad y no tenga que volver a los 8 días. Es que esas son las malas prácticas, repito, que entorpecen el rigor de un buen proyecto y hacen pues que hoy en día la jurisprudencia de baranda termina imponiéndose. Le hace nota de presentación y punto. Y me tocó. Doctor Navarrete nos ha pedido hacer una interpelación. Sí, rapidito. Yo no veo ningún problema con el tema de tomarle foto a los expedientes. Esas son actitudes dictatoriales de algunos secretarios de los tribunales. Con respecto al tema del expediente electrónico en Panamá, solo la ley se ha podido implementar de manera 90% eficiente en los tribunales de comercio, los expedientes de marca, patente, protección al consumidor y derecho a la competencia. Todo debe subir a la nube, tú lo puedes bajar desde ahí, no tienes que sacarle copia porque lo puedes bajar desde la nube. Entras al sistema, pones el código, bajas las gestiones y las actuaciones. Pero hay algunos problemas en la implementación porque
A veces ocurre que, por ejemplo, en el término de sustentación de apelaciones que es escrita, tú no sabes a veces si el apelante metió el escrito en los 5 días de sustentación, porque quien tiene que digitalizar el escrito se demora 3 días en hacerlo. Entonces, ese tipo de complejidades se dan. Porque además, todavía el sistema no genera la confianza suficiente para que los litigantes presentemos el escrito de manera electrónica también desde la casa. Yo puedo presentar la sustentación estando en Marte o en París y sustento desde allá, pero la gente todavía le sigue temiendo al sistema las barreras mentales y la gente prefiere mandar el escrito por ventanilla y que el sistema lo digitalice y lo suba a la nube, ¿no? Ese tipo de complejidades sean, pero por lo menos en esa rama creo que tenemos un camino ganado y recorrido bastante bueno. Fuera de otras cosas que podríamos censurar, pero por lo menos en esa parte del asunto está saldado. Maestro Zamorano tiene la palabra. Buenos días. Quisiera plantear 2 cosas. La primera, una defensa a los jueces y los secretarios, que lo han satanizado. Yo pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer son 2 cosas. Miren, este tipo de actividades que lleva adelante el instituto, en donde se debaten hechos como una reforma al proceso civil que lo requiere, como lo bien lo dijo el profesor Navarrete, de manera urgente, nuestro país, es importantísimo. Y es importantísimo porque aquí nos alimentamos de la experiencia colombiana y de la experiencia uruguaya. Pero pienso que el abogado litigante, que también tiene que ser consciente que es el mejor auxiliar de la administración de justicia. Y si tiene pendiente notificaciones y no va al tribunal a notificarse y manda al auxiliar denominado pasante, y el pasante le toma fotos al expediente para ver cómo avanza la gestión, la actuación de parte del tribunal, y él no colabora con esto, esas son las situaciones que hay que analizar para cada proceso. Entonces, me parece que una reforma integral, como lo acaba de decir Santiago, va a depender por una parte de los operadores judiciales, pero también de los abogados que son los principales auxiliares de la Administración de Justicia. Mi pregunta es para Santiago. ¿Cuál ha sido la experiencia de la aplicación del Código General del Proceso en Uruguay? Porque allá no hay código de procedimiento civil para la familia, para lo laboral, para lo civil, sino que el propio código es aplicable para todos los procesos. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes han tenido en Uruguay? Me gustaría que la transmitieras al auditorio, en la práctica, ¿no? Bien, no voy a entrar al debate conceptual porque aquí hay también un gran debate conceptual en la doctrina sobre si es mejor tener un código especial o no. Uruguay lo que hizo fue adoptar un código general para todas las materias no penales y funcionó, diría yo, en forma razonablemente adecuada, pero en determinado momento, hace unos 7 o 8 años, los laboralistas insistieron en tener una ley especial. Y por lo tanto se aprobó una ley especial para el proceso laboral. Por lo tanto, hoy tenemos en el Código General del Proceso materia civil, materia comercial, materia contencioso administrativa de reparación y materia de familia, pero laboral tiene una ley especial. Y la razón por la cual se impulsó esa ley procesal laboral era porque se entendía que la autonomía del derecho laboral requería una ley especial. No me parece que esta ley haya significado un avance en relación al Código General del Proceso, pero había una discusión muy fuerte y como en casi todos los países de América Latina existía código o ley especial del proceso laboral, la doctrina impulsaba mucho eso. Pero yo sigo creyendo que un Código General del Proceso con reglas especiales para determinadas materias, como puede ser familia y para laboral, es una muy buena solución y no es imprescindible tener un código para las distintas materias, porque corremos riesgo de seguir atomizando las estructuras procesales, dado que hoy cada vez aparecen más cantidad de materias sustantivas, medio ambiente, derecho minero, derecho agrario, y con ese esquema terminaríamos eventualmente en un código para cada materia. Y eso complejiza la tarea de los abogados y de los jueces, entre otras cosas. Entonces, tener un tronco común con especialidades me parece que puede ser una buena solución, pero es muy discutible, ¿no?
al caballero que se encuentra. Buenos días. Perdón. Mi nombre es Ismael Chaverri, soy estudiante. La pregunta es, después de haber escuchado a los expositores en lo que es la inquietud de las debilidades que han dicho del sistema, la pregunta es a los miembros del instituto si de aquí va a salir algún compromiso con el instituto, entre el instituto y parte del gobierno, por lo menos ahí estaba viendo entre los que son, perdón, los patrocinadores, la Asamblea Nacional, si va a salir algún compromiso para solucionar las debilidades que aquí se han mencionado. Le damos la palabra a nuestro presidente. Bueno, existe un proyecto de reforma, como bien lo ha señalado el profesor Navarrete, el proyecto 244, que está siendo objeto de un nuevo examen por parte del órgano judicial, específicamente por parte de los jueces civiles que llevaron adelante este proceso de reforma, o como bien lo ha dicho el profesor Navarrete, una especie de parche sobre el procedimiento civil. Perdón, nosotros creemos que debe de hacerse una reforma integral, es decir, tomando en cuenta estos elementos que acaban de decir Santiago, que ha dicho sea de paso, hace poco tiempo era el miembro directivo de CEJAS, que es la organización que lleva adelante los procesos de reforma de América Latina. Y nosotros creemos que lo importante es que de estos eventos salgan este tipo de propuestas, que usted como estudiante, que es el más beneficiado de este tipo de actos académicos, porque el instituto trabaja no para los abogados litigantes o los abogados operadores de justicia que ya nos hemos formado, sino que lo hacemos en beneficio precisamente de las nuevas generaciones y en beneficio de un mejor miembro o abogado o profesional para el país. En la medida que tengamos un mejor profesional, vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país. Pero yo pienso que es un problema de todos los actores. El proyecto carece del primer elemento, no toma en cuenta a los auxiliares de la Administración de Justicia, que son los litigantes. Ya lo ha escuchado usted de parte del profesor Navarrete, que es abogado litigante, y tampoco ha tomado en cuenta a los actores, es decir, a la sociedad civil, a los que van a hacer uso del sistema. Entonces, en la medida en que tengamos un proceso integral con todos estos actores que acaba de decir Santiago Pereira, estamos prestos a que este proceso, este debate, que recién comenzó el año pasado con un diagnóstico que hizo el instituto, en donde participaron una cantidad de miembros y que lleva adelante, el instituto ha designado al profesor Navarrete para que lleve adelante este tipo de proceso de reforma, y esperemos que mucho más temprano que tarde se abran esas avenidas por donde podamos tener en nuestras manos un nuevo Código General del Proceso que nos permita, ¿verdad?, hacer realidad todas estas manifestaciones que han dicho, ¿verdad?, tanto Ramón, que acaba de aprobarse en Colombia un Código General del Proceso, como Santiago, que ha llevado adelante los procesos de reforma en América Latina. Así que soñar o ser utópicos, pero esperemos que este tipo de actividades no queden en las olas del mar que se las lleva, sino que se hagan realidad, y por eso este tipo de actos académicos que lleva adelante el instituto. Gracias, presidente. Le damos el uso de la palabra pues al jurista que tiene por delante. Sí, muy buenos días a todos. Deseo felicitar a este grupo de panelistas que nos ha deleitado con sus exposiciones de manera muy brillante. Quisiera saber en particular las experiencias en cuanto a mora judicial y qué se ha hecho por parte del panelista de Uruguay y de Colombia en relación con los operarios de justicia. Hemos escuchado algunas intervenciones, se habla de los litigantes o se habla de los jueces, entonces quisiera tener una panorámica más exacta sobre lo que ha ocurrido en estos dos países.
Entiendo de su pregunta que desea obtener la opinión de el doctor Ramón Peláez en base a la experiencia en Colombia. Así es, y del el licenciado doctor de Uruguay. Bueno, vamos a darle primero el uso de la palabra pues al doctor Peláez. Gracias por la pregunta. La entrada en vigencia del Código Penal de Proceso estuvo precedida en Colombia de unas pruebas piloto. Fueron denominadas pruebas piloto para la implementación de la oralidad. Esas pruebas piloto se desplegaron entre el año 2008 a 2010 a través de la designación de unos jueces dedicados exclusivamente a implementar oralidad en familia y civil. Esas pruebas piloto permitieron reflejar como resultado que los procesos se podían rituar a través de la estructura que traía el antiguo Código de Procedimiento Civil en la audiencia preliminar en 6 meses, 5 días, era aproximadamente el término de duración, pero dedicados exclusivamente a oralidad. Paralelamente a esa estrategia, se adoptaron unas medidas de descongestión judicial a través de la designación de unos jueces de descongestión judicial. Y esa medida contribuyó un poco a jalonar los procesos que venían en el modelo escritural para garantizar la entrada en vigencia de una ley, la 1395-2010, que era una ley que iba a comportarse como una ley puente para facilitar el paso del procedimiento civil antelar a la nueva estructura del Código Penal de Proceso. Pero infortunadamente por problemas presupuestales, esos despachos de descongestión quedaron sin actividad, fueron desmontados, y ese fue el fenómeno que acarreó entonces que hoy los jueces se encuentran en esa no dualidad procedimental, porque es uno solo el esquema procesal, sino frente a esa realidad que nos plantea el Código Penal de Proceso, procesos antiguos versus los que llegan por vía de reparto, y que por virtud de la misma normativa procesal tiene que haber una adecuación típica en relación con el momento procesal en el que se encuentre para continuar rigiendo por vía del Código Penal de Proceso. Esa es la gran, factor crítico en estos momentos que acontece en Colombia, repito, por la desmontada de los jueces de desconexión judicial. Sin embargo, ese es un tema que sigue abierto porque el resultado tiene que ver reflejado a mediano plazo y muy seguramente se está pensando en la posibilidad de volverlos a instrumentar, pero todo se traduce en un problema de orden presupuestal. Sacrificando la respuesta que pueda dar muy atinadamente acá el licenciado Santiago, vamos a permitir la última pregunta. Licenciado Carrillo. Buenos días. Quisiera felicitar a los 5 expositores que nos han deleitado en aspectos técnicos que estamos seguros que vamos a utilizar. Quisiera referirme y aprovechar el tema que tenemos a 2 experiencias internacionales como Colombia y Uruguay, el tema del perito como asistente de la justicia. Es decir, en el tema del perito, sobre todo el doctor Peláez mencionó que tenía que ser una persona con experiencia, obviamente, una persona conocedor del tema. Pero, sin embargo, nuestra realidad en Panamá resulta ser que la Corte Suprema de Justicia abre un periodo para postulaciones de los peritos. La gente aplica y yo veo, sobre todo en el campo de la ingeniería civil, que es la que más me enfoco, aparecen personas que yo sé que obviamente no tienen ese prestigio para poder cooperar con el periodo de la justicia, como asistente auxiliar de la justicia específicamente. La pregunta es, con relación al aspecto pecuniario, un perito en Panamá, para que se le pague sobre todo el perito que tiene que ver con la designación del juez, el designado por el juez, ¿cómo hace para cobrar? En el sentido de que el juez estipula una cantidad necesaria, sin embargo, puede ser o no puede ser que el perito le satisface o no le satisface. En Panamá eso no está regulado y quisiera ver cómo sería la experiencia o cómo ha sido la experiencia tanto de Colombia como de Uruguay en ese tema. Recapitulando su pregunta, es con relación en los sistemas procesales uruguayo y colombiano, ¿cómo se llega a la determinación de una tarifa justa a la remuneración del servicio prestado por parte del perito? Bien, en el caso de Uruguay lo que se establece es
primero una lista de peritos que lo selecciona la Suprema Corte en base a las postulaciones de los peritos, y una vez que ese perito es designado, la parte debe consignar un honorario como una primera medida de cautelar, llamémosle, de cumplimiento del honorario posterior. El juez le fija una suma. Si el perito no está de acuerdo con esa suma, puede solicitarle al juez algún ajuste, pero generalmente los jueces no cambian esa suma, por lo cual ningún perito lo cuestiona. Y luego de que hace su tarea, ahí sí el perito estima su honorario, y si las partes están de acuerdo, se paga. Si las partes no están de acuerdo, hay que hacer un breve procedimiento para determinar el honorario del perito con posibilidad de debido proceso de las partes que intervinieron. Aquí se mueve entonces en dos contextos, porque la pregunta suya tiene esos dos contextos. En punto de la idoneidad. La idoneidad del perito en el modelo antiguo, tradicional, se mide a partir de un proceso, una convocatoria que direcciona al Consejo Superior de la Judicatura, para efectos de integrar la lista de auxiliares de la justicia. Allí se acredita ante ese ente la idoneidad, es decir, que quien figure en lista se infiere lógicamente que acreditó esa idoneidad. En el modelo que se plantea del dictamen de parte, pues obviamente ya la idoneidad va soportada en la estructura misma del dictamen, por lo tanto deja abierta la posibilidad que dentro del debate del interrogatorio y del contrainterrogatorio se pueda cuestionar prima facie esa idoneidad, porque eso es la dinámica que nos plantea la provisión de la prueba. Puedo entrar atacando la idoneidad del perito por falta de experiencia, por verbigracia, por antecedentes disciplinarios, etcétera, porque cuestionando la idoneidad, pues dejo sin piso jurídico la credibilidad del dictamen. Ahora, en lo que respecta también a la dosificación de los honorarios, también hay unas variables. La primera es que en Colombia es condición necesaria para convalidar el ingreso del dictamen a la actuación procesal el que los honorarios sean sufragados, sean pagados. Los honorarios los establece el juez a través de los criterios que fija la misma actuación procesal, la duración, la complejidad de la actividad, el tipo de idoneidad que se espera del perito. Se dosifican, se fijan y la parte tiene que acreditar el pago, so pena de que no se considere ingresado el dictamen a la actuación procesal para efecto de su valoración. En el otro modelo, pues si uno se mueve en la premisa de que el que no recibe pago no trabaja, pues evidentemente no va a haber ese problema, porque la condición es que va a tener una autonomía, entre comillas, relativa para escoger el perito, y aquí hay una variable que puede hacer que se modifiquen esos costos, dependiendo de la experticia, dependiendo de las calidades del perito, hará que el costo de esos honorarios tiendan a ser diferenciales, y esa es la crítica que se le hace frente al problema de la falta de regulación. Cerrando el círculo de preguntas, va a haber una serie de indicaciones que nos van a brindar. Le agradecemos, yo creo que no.